Estamos saludando al subcomandante Néstor de Gregorio, jefe de oficina de siniestros del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Néstor? Abigail Lasalle y Cristian Romero, te saludamos. ¿Qué tal? Hola, ¿Cómo les Néstor. va? Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy Gracias por bien, un placer. Y tenemos una inquietud que ya veníamos charlando hace tiempo con Avi. A ver si nos podés dar algunos consejos para la gente que está en su casa y que puede llegar a tener un siniestro, por ejemplo. ¿Qué es lo primero que tiene? Está cocinando y Ah, empieza un foco ígneo. ¿Y qué es lo primero que tiene que hacer? En principio, a ver, si una persona está cocinando, lo primero que tenemos que hacer es apagar desde la hornalla, desde la perilla, ¿sí? Ujú. Para que se apague el fuego y en función del tipo de siniestro, tratar de extinguirlo, si tenemos un matafuego en nuestra casa, con un extintor, o con un repasador mojado, posicionarlo sobre el artefacto, sobre la olla, y lo que vamos a hacer es quitarle el aire a esa combustión. Por ende, se va a extinguir. y si hay una cortina, como pasó, por ejemplo, en uno de los departamentos en donde yo vivía, le pasó a una vecina, había dejado una ollita con agua hirviendo y tenía la cortina de la cocina, de la ventana, muy cerquita. Por lo visto, en un momento vino un viento, le prendió fuego la cortina y ahí comenzó todo un siniestro. Ahora nos pegamos un susto, ni hablar de los vecinos. ¿Qué hay Sí, que hacer ahí? es muy común esos tipos de siniestros. En principio, lo que tenemos que hacer es llamar a los servicios de emergencia, ¿no? En este caso, al cuerpo de bomberos de la ciudad a través del 911 y tratar de extinguirlo, porque si es un fuego incipiente y yo con los elementos, por eso siempre sugerimos, aconsejamos tener un extintor portátil en nuestras Ah, casas. eso te iba a preguntar también, Néstor, si era necesario Claro. tenerlo. Tal cual, sí, siempre es bueno tenerlo porque un extintor portátil nos sirve para extinguir un principio de incendio, ¿sí? Para que no, porque si yo no hago nada, lo más probable es que ese fuego siga avanzando, se sigue propagando. Y por eso después El tenemos, de kilo, por ejemplo, Néstor, el que llevamos en el auto? en el del auto es de 1 kilo, no, aconsejamos que sean de 5 kilos. Ok. Con un extintor de 5 kilos vamos a estar cubiertos. Y obviamente, si el fuego se extiende y vemos que nosotros no lo podemos extinguir, retirarnos del lugar para preservar nuestras vidas, ¿sí? Y a medida que nos vamos retirando, es cerrar puertas y ventanas, Ujú. ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos evitando de esta manera que el fuego se propague, le estamos quitando oxígeno. Ah. Entonces, esto es una manera de poder contener el incendio donde se inició. Ah, o sea, ¿Cuándo no debo utilizar agua? ¿Cuándo no debo utilizar agua? No debe utilizar agua cuando son incendios, por ejemplo, en una sartén o una olla con aceite. ¿Sí? Arrojándole agua, yo puedo provocar como una defragación, como una explosión. Entonces, en esos casos, tengo que utilizar un trapo mojado y ponerlo sobre la olla, así le voy a quitar el aire. Y también no tengo que usar agua cuando son incendios sobre instalaciones eléctricas. Si Ujú. yo tengo un incendio sobre un tablero eléctrico y no tengo posibilidad de cortar el suministro de energía, tengo que usar un extintor a base de polvo. Un extintor que se lo conoce como triclass, que es para las 3 clases de fuego, A, B y C. y no solamente, a ver, cuando hablamos de la casa, no solamente tenemos la energía, sino que además también tenemos los calefactores, que muchos de ellos por ahí, ahora que muchas casas por ahí no tienen la salida al exterior para poder poner un calefactor con salida al exterior, Un tienen tiro solamente balanceado. tiro balanceado, tal cual, no me salía la nomenclatura. Ahí, ¿Cómo hacemos con eso? Porque ahí la complicación es más grande. Hay distintos cuidados, ¿no? Que se pueden tener. sí, ahí estamos ya entrando en materia de monóxido de carbono. Ajá. Mayormente el monóxido de carbono es un gas que se forma a partir de una combustión incompleta, o sea, por la disminución de oxígeno que hay en el ambiente. El monóxido tiene cierta característica que lo hacen extremadamente peligroso, porque no puede ser detectado a través de los sentidos de las personas. O sea, no lo puedo ver, no lo puedo oler, no lo puedo sentir. Todos estos artefactos, cuando hablo de artefactos, hablo de calefón, estufas de tiro balanceado o estufas de
de tiro natural, las cocinas, los braseros, todo tiene que estar instalado a través de un profesional idóneo, que en este caso sería un gasista matriculado. Es la persona que sabe cómo deben instalarse, que sabe cómo tienen que ser la salida. Tenemos que tener en nuestras viviendas, en las cocinas mayormente, tenemos que tener rejillas de ventilaciones para compensar el aire. Va una rejilla es superior y otra rejilla es inferior. Eso lo que promueve es que haya una renovación de aire dentro de ese ambiente. Cuando nos calefaccionamos tenemos que tener presente siempre de mantener una ventana entreabierta, como para que circule el aire. Pero eso, ¿sí?, no se va el calor, Néstor. Yo me acuerdo, por ejemplo, que cuando nos calefaccionábamos o si entras a un lugar que está muy calefaccionado, dice, cerrá rápido la puerta porque se te va el, se va el calor. Sí, se va el calor un poco, pero yo prefiero que se vaya el calor y no intoxicarme con monóxido de carbono, ¿no? No, bueno. Por eso siempre es bueno, o sea, si uno tiene los artefactos instalados adecuadamente y de manera reglamentaria, no deberemos tener ningún tipo de problema, pero hay a veces que no lo sabemos. Entonces, ante la duda y como medida preventiva, abrimos un poco la ventana y nos aseguramos que haya una corriente de aire dentro del ambiente o dentro de nuestra casa. ¿Cuál es el incidente o el siniestro más común que suele suceder a nivel domiciliario, digamos? En cuanto a intervenciones por incendios, es muy común los accidentes eléctricos. Accidentes eléctricos que se generan en los prolongadores, en las famosas o llamadas zapatillas, porque estamos sobrecalentando o sobrecargando la instalación eléctrica de nuestras casas. Eso estadísticamente son las mayores intervenciones que tenemos. ¿Y cómo se hace? Por ahí te estoy haciendo esta pregunta y no sos la persona correcta, diríamos, porque no sos electricista, qué sé yo. Pero ¿cómo se hace si uno necesita? No todas las casas vienen con la cantidad o con el cableado necesario para sostener tanta demanda, porque además fueron cambiando, que el aire acondicionado, que el celular, que el humidificador. No sé, te tiro cosas que por ahí van llevando, ¿viste? Que la aspiradora de mano, etcétera. ¿Cómo se hace? Porque uno no tiene tanto enchufe. ¿Qué prolongador es recomendable o no es recomendable poner un prolongador? No es recomendable poner un prolongador. Esto es como el gasista matriculado. Para hacer una instalación de gas, llamamos al gasista. Para hacer o renovar o refaccionar una instalación eléctrica, llamamos al electricista, que también es el idóneo. O sea, en nuestra casa, cuando uno proyecta o está en una casa, tiene que dimensionar la instalación eléctrica en función de los artefactos que uno va a utilizar. Por eso se tienen que colocar llaves termomagnéticas, llaves disyuntores, que mayormente eso lo conocen los electricistas. O sea, yo contrato a un electricista y voy a decir, bueno, quiero poner 5 equipos de aire acondicionado. Bueno, el electricista va a calcular el consumo de esos aires y me va a decir, bueno, vos tenés que poner tal llave o hay que cambiar los cables, hay que poner mayor diámetro, por ejemplo. Pero siempre esas dudas las tenemos que evacuar con un electricista matriculado en este caso. Néstor, si por ahí estamos en familia y veo que o sospecho que pudieron inhalar monóxido de carbono por el mal funcionamiento de una estufa, pero yo estoy consciente, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Lo que primero tenemos que hacer es llamar al servicio de emergencia y ventilar automáticamente el lugar. Abrimos puerta, ventana, cosa para que entre una correntada de aire, oxígeno. Llamar obviamente a los servicios de emergencia, bomberos o SAME, para que obviamente esa persona sea atendido por un profesional. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y obviamente apagar el artefacto. Sí, pero lo primero que haría es ventilar, para que entre el oxígeno. Además, sí, diríamos, ventilar, llamar al servicio de emergencia y cortar el suministro de gas. Okay. Y esa persona, en lo posible, dejarla lo más cerca de la entrada de aire, ¿no? Nuevo, digamos. Esa persona la retiro del lugar. Si yo estoy en
en un living, en un comedor, donde esté, la retiro de la vivienda. O sea, lo que voy a hacer, la voy a trasladar hacia la calle. Obviamente abro y la traslado, la saco afuera. Sí, sí, sí. Excelente. Ese es un dato importante. Eso es lo que podemos hacer desde el lado nuestro de la casa. Más allá de si es una casa grande y la pérdida está, o en realidad el monóxido de carbono se sintió en una sola habitación. O sea, hay que sacarla a la calle. Sí, la tenemos que sacar a la calle porque hemos tenido intervenciones donde el monóxido de carbono se generó en un calefón que está ubicado en la cocina y han sido intoxicadas personas que estaban en el dormitorio. Por ahí 2 ambientes contiguos a la cocina. O sea, el monóxido es un gas, es como, hagan de cuenta que es el humo, va, como es más liviano que el aire, va por la parte superior, busca salidas, y como está todo cerrado, empieza a recorrer el domicilio. Va buscando salida. Entonces, es un peligro ya estar dentro de la casa donde hay un artefacto que está generando monóxido de carbono. Por eso la retiramos hacia la vía pública. Bien. Néstor, un placer, muchísimas gracias por estos consejos. A veces uno está en la casa o como te decía, ¿viste? Ve fuego en la cocina y lo primero que dice, pásame el agua. Y no siempre hay que utilizar agua, por ejemplo. Te agradecemos. Claro, tal cual. Todo lo que sea eléctrico, aceite, no usemos agua. Tenemos que usar otro medio de extinción, por eso sugerimos que tengamos siempre un matafuego ahí en nuestra casa. Impecable, impecable. Muchísimas gracias, Néstor. No, gracias a ustedes. Muy amable. A ustedes. Hasta luego. Y qué buen servicio están brindando los bomberos de la ciudad, los bomberos en general, pero bueno, están muy activas las redes de los bomberos de la ciudad de Buenos Aires y uno puede ver a diario el trabajo que están haciendo. Así que. Vos sabés que sí, y también aprovecho para destacar un poco el trabajo que hacen los bomberos voluntarios en Cañuelas. Estuve esta semana en Cañuelas visitando a mi mamá. Y es impresionante el trabajo, pero tremendo. En un día pueden sonar 10 veces la sirena de los bomberos y pasa la autobomba rapidísimo, o por el descuido, obviamente, de las personas, o por distintos accidentes domésticos también, ¿no? Más allá de los accidentes comunes que puede haber en la autopista. Claro, es que salen por incidentes viales, salen por incidentes domésticos, salen hasta por un gato que no está bajando del árbol, ¿no? Así que los bomberos tienen una tarea que es bastante amplia y urgente. Tal cual, tal cual, tal cual. La verdad que fuerte el aplauso para todos ellos, muchos además voluntarios. Sí, la palabra que dijo.